A ver, Carlos, Juan Ignacio, Claudia, Osvaldo, César, Bernardo, Brenda, Kevin, Lourdes, Givac, Fausto, Manuel, Héctor, José, Sandra, Luis, Jenny, Cindy, Benito, Jesús, César. Bueno, si alguien me falta por ahí, una disculpa, son los que puedo ver en mi monitor. Bueno, es para mí un gusto el estar de nueva cuenta con todas y todos ustedes. En esta ocasión vamos a abordar, muchos de ustedes, bueno, ya hemos compartido sesiones y créanme que me da muchísimo gusto poder volver a verlos, ¿no? Con otro tema. Entonces, pues bueno, ya me voy a ahorrar todo el speech inicial. Ya saben, quien quiera la presentación, estoy acomodando aquí mi equipo. Quien quiera la presentación, me manda el correíto. Alex, por favor, aprovecho para decirles, ya saben, me gusta que me digan mejor Alex. Y pues ya me dicen, oye, Alex, me pasas la presentación, por favor. Y entonces, pues bueno, yo se las envío. Vamos a compartir sesión este viernes y el próximo lunes. Yo sé que hoy es festejo del Día del Padre para muchos, entonces supongo que habrá quien tenga ese tipo de compromisos, ¿no? Si alguien pues en algún momento debe de atender ese tipo de situaciones, pues ahora sí que adelante, no hay ningún problema. De no ser el caso, pues bueno, también pues bueno, enhorabuena, ¿verdad? Adelantadas para aquellos que pues bueno son papás, ¿no? Bueno, siendo así, ahora pues les comento, vamos a ver derecho de petición y acceso a la información, dos derechos que pues ahora son bastante interesantes y sobre todo en materia electoral dan para mucho, ¿no? A diferencia, hay algunas sesiones que a veces, pues bueno, se agotan suficientemente con 2 horas o con 4. Yo creo que en este caso sí estamos hablando de dos derechos que incluso podrían abordarse en pues en más tiempo, ¿no? Que sí requieren al menos un bloque de sesiones que cada uno de estos derechos por las implicaciones que conllevan, así que pues bueno, en este caso solo nos han otorgado 4 horas y pues por lo tanto será pues algo complicado, ¿no? Abordar toda la complejidad y las problemáticas que pueden venir a colación respecto de estos derechos, ¿no? Pero pues bueno, yo al menos voy a tratar de, como lo hago en otras ocasiones, pues darles un panorama general de estos derechos y a su vez, pues bueno, con algún tipo de circunstancia actual, ¿verdad? Respecto a la materia electoral que, pues bueno, nos pueda dar, abonar, ¿no? Pues lo básico para que, pues bueno, podamos partir a seguir explorando estos temas. Bueno, vamos a compartir la presentación de derecho de petición. Ya saben, quien quiera participar, sin ningún problema, pueden tomar el micrófono, levantar la manita, participar mediante la caja de comentarios. Esta sesión se enriquece con todas y todos ustedes, ¿no? La hacemos juntos, ¿no? Eso es lo importante. ¿Ya se puede ver? ¿Sí? Sí, sin problemas. Sí, sí se puede ver. Bueno, perfecto. Derecho de petición y acceso a la información. Como saben, los viernes son viernes de cine y entonces vamos a iniciar con una escena de un clásico de la cinematografía que es El Padrino, ¿verdad? Y bueno, ustedes van a decir, ¿por qué vamos a iniciar con El Padrino? De entrada, porque la petición realmente pues podemos vincularla no solamente con las democracias. La petición, incluso, pues bueno, como tal, pues va muchísimo más allá de la idea incluso de un derecho
de un derecho fundamental o de un derecho humano. La petición, pues se considera por algunos teóricos que, pues bueno, se remonta a todo aquel lugar donde existe una relación o un vínculo de poder. Entonces, es por eso que quiero iniciar con esta película, con esta escena, que es la escena inicial. ¿Ya vieron El Padrino? ¿Sí? Tachecito al que no ha visto El Padrino, ¿eh? En verdad, Ya. ya. Tache, el que no ha visto El Padrino, en verdad, tiene serios problemas cinematográficos y en verdad ahí sí les voy a poner un puntito malo. Es necesario ver El Padrino, de menos, ¿no? Es así como de los muy básicos, muy fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta escena inicial del Padrino, ¿ok? Ya alguien puso que no la ha visto, híjole, qué mal, ¿eh? Y están en plataformas, ¿eh? Así que no hay pretexto, ese fin de semana o ven El Padrino, ¿eh? Bueno, vamos a iniciar. Yo creo en América. América hizo mi fortuna. Eduqué a mi hija al estilo americano. Le di libertad, pero Sí, se le vale. enseñé a jamás deshonrar a la familia. Encontró un novio no italiano. Salía al cine con él, regresaban tarde. Yo no protesté. Hace 2 meses, él la llevó de paseo junto con otro amigo. La hicieron beber licor. Y luego los dos intentaron abusar de ella. Se resistió. Conservó su honor. La golpearon como a un animal. Cuando fui al hospital, su nariz estaba fracturada. Su quijada deshecha, unida por alambres. No podía ni llorar debido al dolor. Pero yo lloré. ¿Y por qué lloré? Ella era la luz de mi vida. Una bella niña. Ahora jamás volverá a ser bella. Lo siento. Yo acudí a la policía como buen americano. Los 2 jóvenes fueron llevados a juicio. El juez los sentenció a 3 años en prisión y suspendió la sentencia. Suspendió la sentencia. Sale. Mencione lo que sea, pero haga lo que le pido. ¿Y qué pides? Los quiero muertos. Eso no lo puedo hacer. Le daré lo que usted pida. Nos conocemos desde hace años, pero esta es la primera vez que acudes a mí por consejo o ayuda. Me he olvidado la última vez que me invitaste a tu casa a tomar una taza de café. Aunque mi esposa es madrina de tu única hija. Pero seamos francos, jamás deseaste mi amistad. Debías estar en deuda conmigo. Quería evitarme problemas. No entiendo. Encontraste el paraíso en América. Tienes buen oficio, vives bien, la policía te protege, hay cortes de justicia, y no necesitabas un amigo como yo.
Ahora acudes a mí y dices, Don Corleone, dame justicia. Pero no lo pides con respeto. No ofreces tu amistad. Ni siquiera me has llamado padrino. Solo te presentas en mi casa el día en que se casa mi hija y me pides que mate por dinero. Solo le pido justicia. Eso no es justicia. Tu hija no ha muerto. Entonces, que sufran, como ella sufre. ¿Cuánto debo pagarle? Buonasera. Buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo, entonces el patán que lastimó a tu hija ese mismo día estaría sufriendo. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos mismos serían mis enemigos. Yo sí te temerían. Por favor. Padrino. Bien. Algún día, y ese día tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Pero por este día, acepta mi justicia como regalo en el día de bodas de mi hija. Gracias, padrino. Perdón. Asigna eso a Clemenza. Quiero gente de fiar que no se sobrepase porque no somos asesinos a pesar de lo que piense ese entrenador. Yo creo en América. Ok. ¿Por qué inicié con el padrino? ¿Por qué iniciar con esta escena cuando estamos hablando del derecho de petición? Pues bueno, les voy a dar algunas consideraciones y después espero también sus opiniones. En esta escena nosotros vemos a este hombre Bonacera, al menos así lo pronuncian en esta traducción, que ocurre a Vito Corleone, ¿no? La tradición está en que el día de la boda de la hija de un siciliano, las personas pueden acudir a él a hacerle una petición y este debe de responder a esa petición. No solo estamos hablando de una petición, sino que estamos hablando de algunas particularidades. Aquí estamos hablando del hecho que Bonacera acude al padrino a solicitarle justicia. Le expone un caso, Bonacera le expone un caso que es el caso de dos individuos que maltrataron, golpearon, incluso trataron de violar a su hija, ¿no? O, pues bueno, se incurrieron pues en esta violencia sexual. Entonces, Bonacera lo que pide es justicia, porque acudió a la justicia creyendo que la justicia pues iba a actuar y lo que encontró fueron risas de estas personas agresoras. Acude a Vito señalándole, yo lo que quiero es justicia, deseo justicia. Él quiere ser escuchado, que Vito Corleone lo escuche y atienda su petición. Este le va a responder, le va a decir, ok, ya escuché lo que tú me dices. Esa petición de entrada no la puedo tomar porque pues no tenemos un vínculo, una relación que nos una, siquiera de amistad. Y por lo tanto, pues bueno, te has portado grosero conmigo. Pues bueno, Bonacera se retracta y solicita con respeto al padrino esta justicia. El padrino dice, está bien, tomaré tu solicitud, tu petición, pero lo que tú me pides no es justicia, porque estos hombres no están muertos. Ya viste, acudiste a la justicia y no la obtuviste. Yo lo que puedo hacer es, pues bueno,
darle una solución, pero no como la planteas. Se habla que el derecho de petición justamente inicia de esta forma, y es que se apuesta por algunos teóricos, por algunos estudiosos de este derecho, a que el derecho de petición tenía en principio esta finalidad, la búsqueda de la justicia. La petición como la conocemos hoy día, en un principio, incluso, pues, en un principio, perdón, no tenía que ver con la cuestión democrática. Hablábamos de aquel que ejercía un poder fáctico, no necesariamente un poder político, un poder fáctico, y ese poder fáctico podía establecer un orden. Antes de hablar del Leviatán, antes de hablar de sistemas de dominación, antes de hablar de órdenes democráticos, hablábamos de guerras del hombre contra el hombre, en la cual, ¿quién se hacía valer? El más fuerte, y el más fuerte era el que establecía el orden. Ahora, si nosotros lo relacionamos ese orden, pues no, con la idea del establecimiento de una sociedad, pues vamos a considerar que esa sociedad también debía de tener mecanismos de legitimación o de restablecimiento al menos, ¿no?, de confianza de los gobernantes, de los gobernados sobre los gobernantes. Y es ahí donde encontramos el sentido de la petición. En esos sistemas, en esos regímenes o en esos órdenes de dominio, podemos encontrar que incluso aquellos que no eran democráticos, los reyes, las figuras que estuvieran al mando del gobierno, tenían este medio para escuchar sobre los que se estaba ejerciendo un poder, aquellos que estaban siendo gobernados. Ahí es donde podemos hablar de los orígenes del derecho de petición. La petición tenía muchísimo sentido. Era un mecanismo para que la gente también se sintiera escuchada y también conociera cuál era el estado de su solicitud, si esa solicitud se iba a atender o no se iba a atender, pero también, como lo vimos en esta escena, pues que se comprendiera cuál era el malestar, cuál era la solución que se quería y si ésta podía ser atendida. Ahí tenía sentido el derecho de petición. Por eso inicié con esta escena de El Padrino, donde hubo sistemas de dominación. Podemos hablar que se puede considerar el inicio del derecho de petición. Incluso lo podemos ver en otras películas, ¿verdad? Cuando se va al rey, rey, por favor, te pido, te solicito. Si alguien tiene alguna escena que se le venga a la cabeza, bienvenido a los comentarios, ¿eh? Pero bueno, ahí veíamos esos mecanismos donde el rey podía escuchar a los gobernados. Y bueno, ya trasladándolo a la actualidad, pues sí, este derecho de petición, así como lo pongo en este esquema, ¿a qué nos remite? A un derecho de respuesta. No solo se va a tratar de pedir, sino que nuestra petición sea escuchada y la escucha de esta petición conlleve eso, una respuesta. De otra forma, no podremos estar hablando ahora sí del derecho de petición. No tendría sentido. Por eso va a ser muy importante esta respuesta, ¿verdad? No puede ser cualquier respuesta. Debe ser una respuesta clara. Y eso ahora sí lo entendemos, ¿eh? Porque antes ese derecho de petición era, pues pide, ¿va? Y o sea, ahí sabrás tú si, ¿no? Pues ahora sí que decían, ¿no? Afirmativa ficta o negativa ficta. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. No, no es cualquier respuesta, es una respuesta efectiva. Una respuesta que dé claridad de si habrá o no una acción. Y si habrá una acción, ¿cuánto será? ¿De qué forma?
tal cual lo vimos en El Padrino. Ahora, relacionado a este derecho de petición, vamos a ver un derecho de respuesta que inevitablemente alude a una idea de defensa de entrada. ¿Por qué de defensa? Porque como lo vimos en la escena del Padrino, la idea está en saber si habrá o no una respuesta a ese clamor de justicia. Ahí vamos a encontrar esa idea, sí o no. Ahora imagínense trasladando este derecho de petición a cuestiones penales o a una cuestión de un trámite. Nosotros vamos a poder saber cuál es el estado de esa petición, de ese trámite, de ese proceso penal. Y eso no es menor, porque nos va a permitir la defensa. Es un mecanismo para conocer un estatus. En El Padrino se ve muy claro. Le está diciendo, escúchame, se le da una respuesta y esa respuesta le va a permitir una claridad en la defensa. ¿Se hará o no se hará justicia? ¿Cuánto tiempo? Y le dice, lo voy a hacer, Vito Corleone. Pero algún día, bueno, ya es otra cosa, ¿eh? Te pediré un favor, ¿no? Ese favor después será, pues bueno, arreglar el cadáver de una persona, ¿verdad? Véanla. Bueno, y la información, pues inevitablemente va vinculada, ¿verdad? La respuesta, favor con favor se paga, sí, efectivamente, Verónica. Bueno, y aquí va involucrado otro derecho, que es la información, ¿verdad? El saber qué es lo que está pasando, el conocer. Y esa información, pues bueno, puede ser procesada de diferentes formas. Respecto de la información, pues bueno, hay quien pues señala que el derecho de petición y el derecho de información no están realmente vinculados. Aquí ya saben que las presentaciones que yo preparo siempre pongo artículos, ¿verdad? Sobre los temas que vamos abordando o de algunas vertientes de los debates que se van abordando. Aquí les pongo un artículo en el cual se intitula algo así como derecho de petición y derecho de acceso a la información. ¿Cuál sinergia? Algo así se llama, ¿no? Pero así señala así el título, ¿cuál sinergia? Y lo que apunta esta autora es que pues no existe sinergia o relación entre el derecho de petición y el derecho de información. Ojo, sí existe, pero hay que saber distinguir estos derechos para poder, ahora sí, canalizar la vía adecuada para poder tener la mejor respuesta a nuestra solicitud o a nuestra petición. Nosotros vamos a ver cuál es la distinción entre la petición y la información, pero de que la petición conlleva información o de que la información pues definitivamente es una solicitud o una petición, pues sí existe ese vínculo. Bueno, pero lo veremos. Hasta aquí. ¿Alguien quiere comentar algo sobre El Padrino, sobre este derecho de petición, de respuesta? Ah, se me olvidaba algo antes de la seguridad jurídica, ¿verdad? La seguridad jurídica, ¿cuál va a ser? Pues justamente eso, el saber que existe una respuesta. Bueno, ahora sí, ¿alguien tiene algún comentario, algún, no sé, algo que señalar respecto de esta parte del Padrino, de este inicio que hemos tenido? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí están por ahí? Ay, Adriana, un gusto. Bueno, ¿no hay comentarios? ¿Nada? No, doctor, sin comentarios. ¿No? ¿Qué pasó, Frank? Les dije que, por favor, Alex, ¿verdad? Ya saben, ya les he dicho que si hay quien siente que todo el momento debe de ser señalado como doctor, ¿no? Les encanta sentir que se desvelaron. Yo también me he desvelado, pero no, la verdad es que no va conmigo. Bueno, si no hay comentarios, pues bueno, vamos a
a continuar. Quería ver las cámaras prendidas. Es muy padre ver cámaras prendidas, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Ya saben, yo, como Carl Schmitt, sin ser Carl Schmitt, claro está, siempre me gusta iniciar por definiciones, ¿verdad? O por la búsqueda del origen etimológico de las palabras, ¿no? De dónde vienen, por qué las entendemos de esta forma. Por eso siempre inicio con definiciones, ¿no? Decían que Carl Schmitt así era, ¿no? Estaba muy interesado en las etimologías de las palabras, ¿no? Bueno, obviamente no soy Carl Schmitt y ojalá y algún día pudiera hacer algo como Carl Schmitt, ¿no? Con todo y que es uno de los autores malditos, pero bueno, yo así también inicio, ya saben, voy de lo más básico y vamos encontrando la complejidad a los temas. Bueno, petición. Por favor, alguien que me ayude a leer las dos primeras acciones de petición. Vamos a participar en este viernes caluroso, ¿verdad? Alguien, por favor. Adelante, Carlos. Por favor, amigo Carlos Oropesa. Gracias, Alexander. Un gusto saludarte. Buen viernes a todas, a todos. Empezamos. Petición, acción de pedir, Real Academia Española. Ruego o solicitud, especialmente si se efectúa por escrito, entre paréntesis, word reference. Del latín, petere, y el sufijo de acción, acción, propiamente se refiere a intentar alcanzar u obtener algo. Sin embargo, el vocablo petición se asocia sobre todo a la idea de pedir o solicitar. Etimologías de chile.net. Escrito en el que se formaliza el derecho de pedir algo, individual o colectivamente, a una institución pública, administración o autoridad, entre paréntesis DPEJ. Por derecho de petición se entiende la potestad jurídica que tiene el gobernado para acudir ante cualquier autoridad y formular una solicitud en forma pacífica y respetuosa. Como consecuencia, la autoridad debe dar respuesta. Se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado de permitir al ciudadano elevar ante diversos órganos de gobierno una solicitud. Diccionario jurídico en línea. Es cuanto, Alexander. Muchísimas gracias, Carlos. A partir de estas definiciones, podemos advertir que ya de entrada se habla a la petición como una acción de pedir, un ruego, una solicitud, dice, que en particular se hace por escrito. ¿Por qué por escrito? Vamos a ver por qué se advierte que deba ser por escrito. Es una característica interesante, si solo puede ser solo por escrito. Pero bueno, regresemos a esta idea de, estamos planteando la idea de un ruego, de una solicitud. En latín, a lo que alude es que la idea de petere, pues tiene que ver con la idea de alcanzar, intentar, obtener algo. En ese sentido, pues bueno, se utilizaba incluso en términos políticos como la idea de que alguien pudiera alcanzar un cargo. En cuestiones militares también se hablaba de eso, ¿no? De alcanzar un objetivo. Sin embargo, cuando se le agrega este sufijo de acción tión, cambia el sentido un poco, porque esta idea de intentar o alcanzar se va a direccionar a la idea de tratar de, bueno, pedir algo. Entonces, estamos hablando de alcanzar u obtener a través de una petición. Este sería el sentido de la idea de petición. Tratar de obtener, alcanzar algo a través de una petición, a través de la acción de pedir. Y esto puede ser de manera individual o colectiva. Ahora bien, cuando utilizamos la definición del diccionario panhispánico del español jurídico, lo que nos advierte es que este escrito, ¿no? En esta idea que venimos señalando de pedir, se lo estamos haciendo ya no a cualquiera, como en el caso de la película El Padrino, ¿no? Que Padrino, pues bueno, estamos hablando de alguien que tiene un poder fáctico, ¿verdad? Es un mafioso siciliano. Aquí
ya nos estamos hablando o redireccionando la idea de que la petición no la estamos haciendo a cualquier persona, no se la estamos haciendo a un privado, ya se la estaremos haciendo a una institución pública. Ajá, que esta puede ser de la administración pública o cualquier otro tipo de autoridad. Dependerá del marco jurídico, ¿verdad? Del cual estemos hablando, pero sí ya se está hablando de instituciones. Entonces, estas solicitudes, esta acción de pedir, ¿a quién van a ser encaminadas? A instituciones de la administración pública o instituciones parte de los poderes. Y entonces ahí estaríamos hablando de un universo muchísimo más amplio, porque por poderes podremos entender al ejecutivo, al legislativo e incluso al judicial. Así, pues bueno, esta última definición de que nos plantea, dice, por derecho de petición se entiende la potestad jurídica, existe el reconocimiento jurídico de esta herramienta que tiene el gobernado para acudir a la autoridad y formular una solicitud. Y vean cómo se va a advertir que esta debe de ser pacífica y respetuosa. Vito Corleone también advertía eso, ¿no? Así como de, oye, es que ¿por qué me lo dices tan irrespetuosamente, verdad? Al final incluso hasta le señala, ¿no? Este hombre, aunque piense que somos unos matones, no actuamos de esa forma. Lo advierte, ¿no? ¿Por qué me tratas de una forma tan irrespetuosa? Y bueno, es una formalidad no menor, pero la idea es que, pues bueno, esas solicitudes, ya veremos adelante, esas solicitudes, pues bueno, sean acorde a un orden jurídico. Ahora dice, como consecuencia, la autoridad debe de dar respuesta, y nosotros ya habíamos señalado, y es que esa respuesta no debe de ser cualquier respuesta. Así, pues bueno, se entiende como un derecho relacionado, ojo, con una obligación, es una obligación que ha tenido al Estado o que se ha venido construyendo por parte del Estado hacia los gobernados y que permite, ya cuando hablamos en un Estado mucho más moderno, cuando hablamos ya de ciudadanía, elevar, y dice elevar. Esta idea de elevación me suena a veces muy curiosa y sí tiene una razón jurídica, es decir, enviar a otra instancia superior, pero bueno, es conducir, ¿no? Yo lo pondría así, una solicitud que debe de ser respondida. Entonces, estas definiciones, de entrada, estas 5 definiciones ya nos plantean la complejidad del derecho de petición. Estamos hablando de una acción de solicitud, estamos hablando del poder obtener algo, es un derecho de los gobernados hacia alguna autoridad y ésta debe de responder. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Okay. Sí. Es que esto del calorcito como que lo anima a uno, ¿no? Lo despierta desde tempranito, ¿verdad? Híjole, está bien tremendo el calor. Bueno, tomen mucha agua, ya saben, yo siempre ando diciendo que tomen agua en estos días mucho más. Y aprovechando rápido porque vamos con buen tiempo, por favor, móchense con el agua a los lomitos. Hay muchos lomitos, perritos, gatitos en la calle. Hay gente, llévense una botellita de agua, si ven a alguien ahí en la calle que anda trabajando también. Se vale regalar botellitas de agua. Continuamos. ¿A dónde estás, Verónica? Ah, sí es cierto, fue lo que me comentaron, que allá hay frío, en Baja, ¿verdad? Hay frío, sí tengo una amiga de Baja, me gusta mucho mi Baja. Esta es la meca de la cultura cervecera en México. Todo es para Baja. Porque hay lluvia y hace frío. Bueno,
Continuamos, gracias, Verónica. Vamos a abordar algunos antecedentes. Como les decía, para algunos autores el derecho de petición tiene antecedentes remotos y podemos hablar de que en sistemas de dominación ya existía la idea de la petición. Yo les formulaba que hay pues muchas películas en las cuales pues bueno, se plantea esta idea de oh rey, por favor, o gobernante, etc., puede usted, ¿no? Le agradecería mucho si usted pudiera otorgarnos tal cosa, ¿no? Y entonces ya veíamos al rey o al gobernante, no, córtenle la cabeza, ¿no? O bueno, dele tal cosa, esta porción. Veíamos que se atendían estas peticiones, ¿no? Entonces, pues podemos hablar de que la idea de, no como tal de un derecho, pero sí como una vía de relación entre gobernantes y gobernados, es que ya existía esta idea de la petición. Sin embargo, pues bueno, como tal, pues hay quien ya ubica la idea del el derecho de petición en la Carta Magna de 1215, esta Carta Magna de Juan, del rey Juan de Inglaterra, también conocido como Juan sin tierra, ¿verdad? Y esto es derivado de que este rey pues cometió diversos abusos, pues lo que sucedió, lo que llevó es que pues los gobernados, bueno, le establecieran una constitución que debía de cumplir. Ahí como tal, no, o sea, si ustedes, todo esto que está en azulito son ligas que pueden ir hacia los documentos que les estoy señalando. Entonces, si ustedes leen esta carta, no busquen, sino denle luego allá la liga de la presentación, esta carta magna de 1215 o esta carta conocida como la de Juan sin tierra, como tal, no señala el derecho de petición, no se plantea la idea de la petición, pero sí se alude a la idea de que este rey Juan debe de escuchar o debe de atender a los gobernados. Es por eso que se plantea como un primer antecedente respecto de la idea de petición. El gobernante, no debe de desatender a los gobernados. Esa es la idea por la cual se retoma esta Carta Magna de 1215 como un antecedente del derecho de petición. Es necesario para cualquier sistema de gobierno, cualquier sistema de dominación. Aquí me estoy viendo, hay un autor que ya casi no se lee, se llama George Jelinek, y sí llega a citar Hans Kelsen, porque él estudió con Jelinek. Y Jelinek tiene un libro que se llama Teoría del Estado, el que lo pueda conseguir, consígalo, porque bueno, él nos va a hablar del Estado israelí, del Estado egipcio, y no es que existiera en ese momento Estado, sino que va a plantear una idea interesante. Existían sistemas de dominación, los estados son parte de la modernidad y tienen características distintas. Sin embargo, lo que sí va a señalar Jelinek es que incluso en los sistemas de dominación antiguos, existen formas de legitimación y existen leyes y normas. Algo que ha buscado el hombre siempre es el orden. Entonces, sí es importante retomar que incluso aunque no podamos hablar de estados modernos, que no podamos hablar de las instituciones actuales, sí es necesario apuntar que esta idea de relación o vínculo entre gobernantes o gobernados necesita de mecanismos que articulen y le den sentido a esta relación, una especie de legitimidad, diría perdón, de derecho, Estado y sociedad, perdón, es la computadora, ¿vale? Lo chafea. Sociólogo, es ay, alemán, ahorita perdón, se me fue el cassette, pero bueno, plantea esta idea de legitimidad, ¿no? Bueno, otro, discúlpame, es que me voy a quedar con la duda, sociólogo alemán, legitimidad,
Max Va Weber. bien. Weber, exacto, Max Weber. Sí, ay, disculpe, por eso es que me quedé con el Max Weber, exactamente, Max Weber, ¿no? Entonces, justamente va a ir en esa idea. Entonces, necesitamos hablar de esta forma de legitimación de estas formas de dominación, y por lo tanto sí podemos hablar de petición incluso antes de la aparición del Estado moderno. Bueno, otro de los muchísimas gracias a quien me ayudó, perdón, luego la computadora sigue chafeaba. Bueno, siguiente antecedentes, la Carta de Derechos de 1969. Y en esta Carta de Derechos sí, sí se señala con claridad que es derecho de los súbditos hacer peticiones al rey y que toda condena y persecución por hacer tales peticiones son ilegales. Se vean entonces aquí como dice, los súbditos pueden hacer peticiones al rey y en consecuencia también, pues bueno, no debe de haber alguna petición, no debe de haber alguna persecución por dichas peticiones. Se le está dando ya a un carácter de derecho a la idea de petición. Y es rey, debes de escucharme, y el rey debe de escuchar, y sobre todo no tener represalias por estas solicitudes que se le hagan. Por eso es que aquí ya se está configurando como un derecho en esta Carta de Derechos de 1689. Aquí sí ya podemos hablar de la configuración de la petición como un derecho. Posteriormente, sí podemos hablar de dos momentos importantes en los cuales se va a ir formalizando este derecho de petición. Por un lado, la Constitución de los Estados Unidos y por otro lado, la Constitución francesa. ¿Y por qué? Pues bueno, aquí estamos hablando de momentos históricos en los que se abandona la idea de monarquía y se está planteando nuevas formas de gobierno. Ya estamos hablando de la idea de democracia. Entonces ya nos va a ser una cuestión de petición al gobernante, sino que ya vamos a hablar de la idea de petición a instituciones. Por eso se señalan como antecedentes. Discúlpenme, ahí ya se me vino el tiempo encima y ya no pude señalar estas cosillas. No lo señalan tal cual, pero sí se puede advertir una nueva redimensión en la cuestión de la relación o el vínculo, ¿no? Entre gobernantes o representantes, mejor sea dicho, y ciudadanos. Bueno, en el caso mexicano ya podríamos hablar de un antecedente en la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Y por qué la Constitución de Cádiz de 1812, que es una constitución española? Pues porque todavía esa constitución se puso en práctica en el territorio de la Nueva España. Es por eso que podemos tomarlo como un antecedente. En el artículo 373 de esta Constitución de Cádiz o Constitución de la Monarquía Española, podemos hablar que se señala todo español tiene derecho de representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. Estamos hablando de la representación. Aquí dice no dice presentación, dice representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. De lo que se está planteando, lo que se plantea de fondo, es que no es necesario que esté la Corte o el rey para reclamar la observancia de la Constitución. No es necesario que estén en todo momento. Cualquier ciudadano puede representar estas figuras en esta perspectiva que se tiene y ahora sí reclamar la observancia, pedir, exigir que se cumpla esa Constitución. Entonces,
vemos cómo se va, aquí en esta Constitución de Cádiz de 1812 se va viendo la influencia de lo que está ocurriendo en el mundo. La Constitución de Apatzingán de 1814, esta sí ya lo va a plasmar de una forma distinta. El artículo 37 de esta Constitución señala: a ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante funcionarios de la autoridad pública. Ya estamos hablando de, no se debe de coartar ante la situación de reclamar derechos, ya se habla de derechos como tal. Bueno, sin embargo, pues bueno, sabemos que vendría un periodo de inestabilidad política en el caso mexicano, y esto nos llevaría a una confrontación entre lo que se ha conocido como liberales y conservadores, y que pues bueno, a la postre llevaría a formular una nueva constitución, que es la del 57. Sin embargo, vale la pena retomar lo que este hombre Otero, ¿no? Pues plasmaba ya como sus ideas en esta acta constitutiva de reformas del año 1847, en donde se señala en esta acta constitutiva de reformas, en el artículo 2, es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición. Vean, ya ahí plantea la idea de la petición, ya tal cual, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional. La Constitución del 57, paréntesis, es una constitución a la que se le reconoce en el devenir histórico de los partidos políticos el reconocimiento indirecto de estas figuras. ¿Y por qué se le reconoce o por qué se le da este carácter de reconocimiento indirecto de los partidos políticos? Porque va a reconocer el derecho de reunión. Si no es mediante la reunión de los individuos, ¿de qué otra forma pueden existir otro tipo de asociaciones, incluidas las asociaciones de carácter político? Por eso va a ser muy importante. Ahora, ¿por qué le señalo esto? Porque todo el mundo suele remitirse a la Constitución del 57 y no a esta acta constitutiva de reformas de 10 años antes, de 1847. Es decir, que la idea ya venía desde atrás, pues porque la realidad misma del México ya hablaba de asociaciones. Ya existían en la realidad estas logias, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya estaban operando. El reconocimiento era lo que les hacía falta. Desde el 47 se plantea, es hasta el 57 cuando se plasma. Bueno, eso fue un paréntesis. Aquí lo que vemos es que ya también se habla de ejercer el derecho de petición. Vamos a continuar. El Estatuto Orgánico de la República Mexicana del 56, en el artículo 23, ya se plantea: son derechos de los ciudadanos ejercer el de petición, reunirse para discutir negocios públicos y ser nombrados. Vemos cómo viene esta inercia desde el 47, se retoma en este Estatuto Orgánico en el 56, y en el proyecto del 50, puse este proyecto del 56 por un detalle, porque esto que viene desde el 47, que se plasma en este artículo, en este Estatuto Orgánico, finalmente va a impactarse en la Constitución del 57. Sin embargo, en la discusión de esta Constitución del 57 se había planteado una idea bastante interesante que no terminó en el artículo, en la redacción final del artículo 8 de la Constitución Federal. Esta idea era la siguiente: artículo 8, las que se eleven al Congreso Federal, peticiones, serán tomadas en consideración según prevenga el reglamento de debates, pero cualquier diputado puede hacer conocer el objeto de ellas, y si fueran de competencia del Congreso,
pedir que pasen a una comisión o que se discutan. Desde luego, en todo caso, se hará conocer el resultado al peticionario. Aquí ya hablamos del derecho incluso, bueno, de iniciar leyes o de proponer leyes, pero también la petición de discutir asuntos de interés a través del Congreso. Esta porción no quedó en esa redacción final del octavo, como les he señalado, pero sí era muy interesante que ya venía en el debate la idea de presentar peticiones ante el Congreso y que los congresistas debían de tomar estas peticiones o estas solicitudes y pues bueno, plantearlas en los debates. Al final, pues bueno, el asunto, esta porción normativa no fue retomada, pero sí resulta bastante interesante que ya se hubiera hablado de el tema. Como a veces de la historia, ¿verdad? En verdad, pues hay que analizar estos debates antiguos, a nuestros legisladores, ¿verdad? Estas figuras, las ideas que tenían y cómo las iban plasmando en estos debates, ¿no? Resulta muy enriquecedor aludir a estos debates que tenían estos legisladores, estos personajes políticos. Pero bueno, vemos que al final no quedó, y finalmente la redacción del 57, adivinen qué, es muy parecida a la de 1917. E incluso, al final de cuentas, hay quien considera que la Constitución de 1917 es un reload de la del 57. Pero bueno, eso ya es otro debate histórico, ¿verdad? Pero como sea, vean cómo quedó. Dice, artículo 8, es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una manera pacífica y respetuosa. Aquí es donde quería llegar respecto de la idea de pacífica y respetuosa. Estamos hablando de un México que está viviendo convulsiones políticas, inestabilidad. Vemos que en ocasiones, bueno, se plantea una forma de gobierno que, pues, inevitablemente genera reacciones, ¿verdad?, hacia otro bando. Y esas reacciones, pues, no son políticas únicamente, también son movimientos armados. Estamos hablando de grupos que se levantan, de militares, de luchas. Es por eso que a mí me parece que la cuestión de cuando se alude, y por eso es que vean desde dónde viene la redacción de que sea pedida por escrito de manera pacífica y respetuosa. No es que hoy día digan, pues es que no se debe de reconocer que el único medio debe de ser escrito. No, es que el carácter histórico así lo ameritaba, que se plasmara, que fuera formal. Y ahora que también fuera de manera pacífica y respetuosa. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un México bravo. Cualquiera ponía su plan y vámonos, ¿no? Las armas y vas para atrás, ¿no? Y dependiendo cómo te fuera, terminabas fusilado. Entonces, esta idea de presentarlo por escrito de manera pacífica y respetuosa tiene su contexto histórico. Por eso hoy día a lo que nos debemos dedicar es que, pues bueno, sí debe de ser de manera pacífica, pues entendiendo orden, pero pues que esta cuestión de que sea de que sea escrito, ya no necesariamente, ¿eh? Podríamos hablar de otros medios. Y esto nos lleva a una discusión que se acaba de dar apenas. ¿Podemos presentar peticiones a través de Twitter? Dice Héctor, sí. ¿Sí, Héctor? ¿Por qué? A ver, rápido, rapidito, ahorita tenemos tiempito. Hola Alex, buenos días. Justamente iba a comentar eso. A través de este avance tecnológico, a través de las redes sociales, varios usuarios han sido o las han utilizado para poder hacer reportes y gestionar diferentes casos con sus autoridades.
Entonces yo creo que sí es válido ya la petición de acuerdo a la evolución de los medios de comunicación. Ay, discúlpame, Héctor, un segundito, nada más denme un segundo, es que saben que se me fue denme un segundo, se me fue el audio de las bocinas, me quedé sin luz, perdón, no sé por qué motivo. Denme un segundo. Yo no los puedo escuchar. A ver, denme un segundo, por favor. Un minuto, no, un segundo. A ver, por favor, alguien que me ayude con abriendo su micrófono. ¿Me escuchas bien, Alex? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. Hola, hola. Aló, 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 aló. ¿Qué tal, Alex? Buenos días. Aquí probando audio. Ándale, perfecto. Disculpa, es que fue un segundo en el que se fue la luz. Y entonces como tengo el audio de la bocina aparte, ya, a ver, ¿pueden probar otra vez, por favor? Probando. ¿Qué tal? Perfecto. Probando audio, Alex. Saludos. Saludos. Gracias, César, también, Iván. Ahora sí, perdón, Héctor, nada más la parte final de tu participación, que fue lo que ya no pude escuchar. Claro que sí, Alex. Básicamente sería que los ciudadanos han utilizado el poder de las vías digitales para poder acceder al derecho de petición y poder gestionar una solución a sus problemas. Básicamente es eso. Entonces yo considero que sí es correcto o ya se puede hablar del derecho de petición vía no escrita o no tan formal. Perfecto, sí. ¿Alguien más había levantado la mano? Me parece que Osvaldo, ¿habías levantado la mano? Osvaldo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Yo considero que la forma predilecta siempre va a ser por escrito, o sea, en donde la autoridad se va a ver obligada sí o sí a darte una respuesta. Sin embargo, en redes sociales, creo que al no estar, bueno, desconozco realmente, estoy hablando sin saber de lo que voy a decir, porque no soy abogado. No sé si está contemplado en la ley que deba haber una respuesta si se hace la petición por medio de redes sociales, por lo cual me lleva a pensar que esta petición, si se hace por redes sociales, va a depender sí o sí si hay presión mediática de por medio. Ok. Interesante lo que dice Guivac, ¿no? También la cuestión de las redes sociales, ¿verdad? Osvaldo, perdón, cómo va a influir. Ahorita vamos a ver. Guivac, por favor. ¿Sí lo estoy pronunciando bien? Gracias, Osvaldo. Sí, Alex, gracias. Okay. A manera de colación, en la Sala Regional Jalapa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, unos ciudadanos promovieron un medio de impugnación a través de su portal de Facebook. Entonces, bueno, quise comentarlo para, pues no nada más el derecho de petición, sino también pidieron justicia en un cierto caso de justicia electoral. No tengo el dato exacto del número de expediente que se originó, pero pero sí tengo presente que la demanda se originó a través de unos comentarios en Facebook. Es mi comentario, Alex. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver una acción de inconstitucionalidad que se dio recientemente respecto de un ciudadano
que pues bueno, hizo peticiones a una autoridad local a través de Twitter, y eso derivó en una respuesta pues por parte de la autoridad, que a su vez fue impugnada, y total que el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta resolvió sobre, pues bueno, si una petición a través de redes sociales se debe de atender o no se debe de atender. Y adivinen qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así de, adivinen qué, que sí se debe de atender, pero hay particularidades que se deben de cumplir. Entonces, sí, pero bajo ciertas particularidades. ¿Por qué? Pues a final de cuentas la cuestión es ensanchar, no estamos hablando de una productividad de los derechos que a su vez se vincula con el uso de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación que potencian, ¿verdad?, el vínculo entre la ciudadanía y sus autoridades. Entonces, lo que nosotros estamos hablando de a lo que viene a continuación, esta cuestión está en que estamos hablando de que el derecho de petición, pues bueno, se aludía a que fuera escrito de manera pacífica y respetuosa por una cuestión de un carácter histórico, que es a mí lo que me parece. La redacción viene desde 1857. Dice José Pablo, recuerdo un caso, sí, efectivamente, lo vamos a ver, y vamos a ver esta idea de gobierno digital que también lo abordan en otros casos, pero vamos a ver esta acción, este amparo es un amparo directo, amparo indirecto, pero lo vamos a ver. Bueno, la cuestión está en que lo que les quiero decir es que, pues la redacción que viene desde el 57, pues obviamente tiene un carácter muy particular, y que, pues bueno, debemos de interpretar esta redacción que viene desde el 57 a la luz de nuestra actualidad y de lo que entendemos hoy día respecto de los derechos y cómo esos derechos son parte de un sistema, una forma de interpretar los derechos o cómo se deben de interpretar los derechos, no es solo respecto de la letra, sino decíamos respecto de la finalidad, pero también de la idea de sistema, la sistematicidad. Ahorita que mencionó Osvaldo, yo no soy abogado, pero pues bueno, aunque seamos abogados o no, hay algo que yo les voy a pedir, y esto siempre ténganlo en consideración. Ya no podemos leer la Constitución o los artículos por separado, ni a la propia Constitución únicamente. Debemos de leer todo el sistema, comprender todo el sistema, la relación que tiene el artículo primero con cada uno de los derechos humanos ya positivados, ahora derechos fundamentales señalados en nuestra Constitución, pero adivinen qué, y digo, se ha reiterado mucho por parte del tribunal, también a la luz de tratados internacionales. ¿Y eso qué hace? Potencia los derechos humanos. Así, hoy día, pues bueno, la redacción de ese artículo 8º sigue siendo la misma que la de 1917, pero ¿cuál es nuestra labor? Releer ese texto a la luz de nuestra actualidad, de nuestro sistema actual de derecho. Si no, no lo vamos a poder entender y nos vamos a quedar con la limitación de que sea por escrito, cuando en realidad, pues bueno, hoy día tendríamos que hacernos valer de otras herramientas. Y como lo he abordado en las clases de gobernanza o de tecnologías de la información y de la comunicación, estamos hablando de nuevas relaciones entre la ciudadanía y las autoridades. Hay que darle un nuevo sentido a esto. Bueno, apuntado lo anterior, vamos a ver esta. Es más, ahorita les voy a pasar el expediente para que por favor
el fin de semana ahí como juguetear, ya está bien chévere, estoy leyendo paros, experiencias, ¿sí, no? Está chévere, ¿no? Así, les voy a dar un tip. Yo la verdad es que existen los memes de que los hombres tardan mucho cuando van al tocador, ¿verdad? Para varones. Entonces, una forma de aprovechar ese tiempo, en el caso de los hombres, pues es leer acciones, ¿verdad? De inconstitucionalidad, sentencias, jurisprudencia. Y la verdad es que uno se hace bien productivo, ¿no? Entonces, en el caso de las chicas también puede suceder, aprovechar esos momentos de ocio, ¿no? Para leer esas acciones. Entonces, les voy a pasar el expediente para que, por favor, tómenlo a bien, es un chiste, ¿no? Mi intención no es ser vulgar ni nada, ¿no? Pero sí, que puedan revisar esta acción, este amparo, perdón, y pues bueno, podamos comentarlo el día lunes, ¿va? Ahorita les paso el expediente, ¿no? Para que ustedes lo puedan leer, pues bueno, tengamos comentarios. Multitasking, dice Verónica, sí, ándale, sí, somos multitasking, va a hacer muchas cosas a la vez. Bueno, les voy a pasar el expediente y ya pues ustedes lo checan, ¿vale? Vamos a seguir con nuestra presentación, porque ya he señalado esto de lo de la manera pacífica y respetuosa, que les digo, me parece, pues es parte del contexto en el que se da esa redacción. Ya no podríamos leerlo específicamente en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya desde ese entonces, del 1857, se señala a toda petición debe recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y esta tiene la obligación de hacer conocer el resultado del peticionario. O sea, sé que esta redacción, digo, a lo mejor sí nos falta todavía tiempito, ¿no? Pero ya vamos para 200 años. 200 años de esta redacción. O sea, interesante, ¿no? El tiempo, ¿verdad? Que tienen esta redacción, que no se ha movido, no ha cambiado. Bueno, claro, nosotros tomamos como parámetro la de 1917, pero pues bueno, ya habíamos señalado estatuto provisional. Después del 57 podemos señalar el estatuto provisional del Imperio Mexicano. Y vean, con Imperio Mexicano nos estamos refiriendo a Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad? A ese momento histórico de lo que se conoció como un segundo imperio, ¿no? Y que, pues bueno, tenía un estatuto provisional en el cual se advertía: todo mexicano tiene derecho para obtener audiencia del emperador y para presentarle sus peticiones y quejas. Al efecto, ocurrirá a su gabinete en la forma dispuesta por su reglamento respectivo. Es interesante que, pues bueno, se advierta, ¿no? Respecto al imperio, ¿no? Porque habla de esta idea del emperador, pero se sabe o es ampliamente conocido que Maximiliano de Habsburgo era un liberal, era una persona que llegó con ideas muchísimo más amplias, ¿no? Respecto de un gobierno que se ejercía reconociendo derechos a los gobernados. Se sabe que él llega reconociendo derechos, ¿no? Era una persona muy abierta. Entonces, esto de que estuviera en este estatuto provisional no debe de ser extraño. Maximiliano era un liberal. Reconocía estos derechos, los tenía muy claros. Pues venía de Europa, ¿no? Entendía muy bien cómo estaba el ajedrez y la evolución de las ideas de los gobiernos, de los derechos de los gobernados. Tenía muy claro, muy, muy claro. Ahora ya llegamos así a la Constitución de 1917, que no solo se va a limitar respecto del derecho de petición al artículo 8º, que es el que ya hemos leído, sino que también, pues bueno, debemos de leer el artículo 9º, segundo párrafo, el cual también señala
no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee, ¿no? Entonces, ya también se plantea, se refuerza esta idea de no podrá ser disuelta una asamblea, ¿no? Vean lo histórico que les decía. Y bueno, la petición, ¿verdad? No presionar con violencia para obtener esa respuesta. Finalmente, el artículo 37 señala, son derechos de la ciudadanía. Quinto, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Entonces, no solo vamos a hablar de la idea de que pues va a ser a las autoridades, ¿verdad? También podemos hacer petición en otros sentidos. Aunque claro, esta evolución de este marco normativo nos advierte que en el caso mexicano no tenemos una regulación específica del derecho de petición, aunque sí hay diversas iniciativas sobre este derecho, sobre establecer una ley reglamentaria del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, lo que se ha ocurrido es que pues ha sido en las cortes de diferentes materias donde pues bueno, se ha dado idea de qué se entiende o se le ha dado profundidad a este derecho, pero lo vamos a ver en un momento. Ya nada más para terminar, en términos internacionales, pese a que pues tenemos diversos instrumentos normativos, jurídicos, realmente en específico, en el único instrumento en el cual vamos a encontrar el derecho de petición es en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Es en este instrumento en donde sí se señala propiamente el derecho de petición. Esto en el artículo 24, el cual refiere: toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. Aunque sí puedo señalar lo siguiente: podemos tal vez hacer una lectura en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos que pueda advertirnos la idea del derecho de petición. Respecto de la Declaración Universal, en el artículo 19, donde se señala: todo individuo tiene derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas. Entonces, aunque pareciera que, pues bueno, nos está hablando con más claridad del derecho a la información, pues esta idea de investigar y recibir opiniones también aludiría un poco a este sentido de cuando investigamos es porque estamos pidiendo, ¿verdad?, información. Entonces, la idea de investigación nos evoca la cuestión de la petición, y sobre todo porque se dice aquí recibir informaciones. ¿Por qué recibiríamos información si no es porque la hemos pedido? Entonces, aquí estoy haciendo una interpretación de, pues bueno, cómo podemos leer tal vez en este instrumento y en la convención el derecho de petición, aunque no se señale tal cual. Ahora, en el caso de la Convención Americana, lo que tenemos es en el artículo 13.1, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad, fíjense, aquí es nuevamente la misma idea: buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente. Yo retomé ahorita esta porción, bueno, dejen primero la parte esta de
buscar, recibir y difundir. Esta idea de buscar y recibir alude a esta cuestión de la petición. ¿Por qué podríamos buscar? Pues bueno, buscar que no, ¿a qué alude? A pedir y recibir a lo mismo, al derecho de respuesta, que es consecuencia del derecho de petición. Entonces, ahí es donde yo podría señalar que existe esta idea del derecho de petición en estos dos instrumentos. Ahora, esta segunda porción del artículo 13, el primer párrafo del artículo 13 de esta Convención Americana de Derechos Humanos, también vean cómo señala algo que ya habíamos apuntado, que dice que pueden ser oralmente, por escrito, de forma impresa e incluso, vean, artística. Por eso es que a la idea de, pues bueno, de entender a los derechos como parte del sistema, sí tendríamos que aludir a que pues estas peticiones, ahora sí que mutatis mutandis, ¿no? Pues si se pueden hacer por escrito y se señalan en los instrumentos que se pueden recibir de otras formas, pues ¿por qué no aludir a que sí, así sea este derecho de petición en la actualidad, en el caso mexicano, y que incluso, bueno, pueda ser también a través de medios electrónicos? Estoy haciendo aquí una lectura, porque también, curiosamente, ¿han checado los cuadernos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Alguien? ¿Nadie? Les digo, otra tareita de esas así, ay, ahora que está lloviendo, que hace una ola de, ahora está lloviendo, me quedé con la idea de Alejandra, ahora que está con esta ola de calor, ¿no? Que estaría bien, abaníquense, impriman estos cuadernitos de la Corte y una abanicada, porque sí son muy ilustrativos estos cuadernillos de la Corte respecto de los diversos derechos, en el sentido de que, pues bueno, son compilados de las sentencias de la Corte y en ocasiones, pues bueno, se tematizan, o incluso, pues bueno, se refieren a la jurisprudencia en específico que se ha dado respecto de un país en diversos temas, ¿no? Es importante que lo revisen, ¿no? Para que, pues bueno, ustedes tengan ahí idea de los criterios que va estableciendo la Corte Interamericana en diferentes derechos y que también, pues como saben, esta jurisprudencia de la Corte es parte, ¿no? De lo que, pues bueno, son los bloques de convencionalidad de los de derechos y a los cuales, pues bueno, también debe de atender el Estado mexicano. Por eso es que son relevantes, nos explican, ¿no? La profundidad de los derechos y que, pues bueno, en el caso, pues en México, pues se ha venido a abrevar mucho y sobre todo en materia electoral. Lo tenemos bastante claro, ¿no? Que se hace este control de constitucionalidad y convencionalidad al momento de, pues bueno, darle sentido a un derecho. Y bueno, les decía esto porque la cuestión está en que el derecho de petición, pues bueno, es uno de los derechos en los que no se ha privado por parte de la Corte. No encontramos realmente ahí la petición como tal, ¿no? En criterios de la Corte, en la jurisprudencia de la Corte, en las sentencias. No podemos encontrar ahí que está allá ahondado sobre el tema. Sí habla mucho de la petición que se da hacia la Corte, de cómo se dan estas peticiones hacia la Corte, pero pues bueno, no se ha ahondado realmente el derecho de petición como lo venimos entendiendo en el contexto mexicano. Y por eso es que incluso pues vemos por la Convención Americana no lo señala como tal. Pero bueno, ese tipo de circunstancias pues bueno, también han llevado que en el caso mexicano, pues ya lo señalaba, ocurra algo similar. Que no tengamos como tal una ley reglamentaria de este artículo 8º de la Constitución. Bueno,
cuestiones, ¿verdad? Que ocurren. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Va bien la exposición? ¿Quejas, reclamos, opiniones, preguntas? ¿No? ¿Todo bien, Lisauli? Claudia, Sandra, Alejandro, Manuel, un gusto, Manuel Emba, Lisauli. Sí me gustaría participar, maestro, pero yo considero que sería un poco más adelante, porque esta parte de lo que usted explicaba en un principio del derecho de petición y el derecho de acceso a la información y de cómo lo confunden o a veces, bueno, en particular me ha ocurrido que en la práctica, al momento de defender ante el Tribunal Electoral local el derecho de petición que hacen los servidores públicos, los ediles, la autoridad, en este caso el ayuntamiento, lo confunde mucho y me alega que es una opción de acceso a la información, lo cual realmente es equivocado. Y bueno, pero considero que posteriormente, que avance un poquito más el tema, podríamos tomar esos ejemplos, ¿no? De lo que está sucediendo realmente con esta parte del derecho de petición y que el desconocimiento de las autoridades a responder a los ciudadanos de manera fundada, motivada y existe y que realmente pues no se nos otorga, no se respeta ese derecho de petición por parte de la autoridad. Tan es así que tenemos que recurrir a juicios que son muy largos, en el caso del contencioso administrativo, o inclusive el amparo, en algunos casos pudiera ser, ¿no? Para poder ejercer ese derecho de petición, porque la autoridad no lo cumple realmente. Sí, y Sauli, qué bueno que participaste, porque adivina que te has ganado 65,000 likes para, de parte de todos nosotros. Por favor, la siguiente sesión nos puedes exponer en 3 minutos, una de tus solicitudes. ¿Podrías hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo la presentaste? Claro que sí, con la debida, claro que sí, con la debida sentencia del tribunal donde le advierten a los ayuntamientos, al menos en Veracruz, no sé aquí mis demás compañeros de sus estados, pero es común en el estado de Veracruz esta situación. Sí, ¿sabes qué? Va a ser muy ilustrativo porque nos vas a mostrar algo de veras, ¿verdad? De cómo la presentaste, ¿no? Tu escrito, ¿no? Que te contestaron. Y ahí vamos a ver incluso detalles, ¿no? Que nos sirven para que todos veamos a posteriori, ¿no? La fundamentación, pero en 5 minutitos máximo, digo, lo que tú te quieras tomar, pero pues rapidín, ¿no? Para que nos puedas mostrar cuál ha sido tu experiencia, que es muy ilustrativo lo que sucede, ¿verdad? Respecto a este derecho de petición. Que la verdad es que, pues, sí, queda a deber en muchos casos. Bueno, vamos a avanzar. ¿Todo bien, Verónica? ¿Sí? Osvaldo, Héctor, ¿perfecto? Bueno, vamos a continuar. Bueno, les mencionaba yo que pues no tenemos una regulación de este artículo 8º. Sin embargo, pues bueno, es en materia administrativa donde podemos encontrar pues pues una serie de criterios que se han ido estableciendo, ¿no? Respecto del derecho de petición. Incluso, pues podremos advertir que es en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo donde podríamos encontrar una suerte de regulación de digo entre comillas porque tiene sus límites, ¿no? Del derecho de petición, ¿no? Entonces, por eso es que me voy a detener un poco en esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bueno, vamos a entrar en esta. Dice el artículo 14, el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada. Entonces, el impulso, dice, puede ser una vía o también la oficio o la otra, la petición. El artículo 15 de esta misma ley refiere a la Administración Pública Federal
no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley, o se hace en esta ley. Esto resulta muy interesante porque se puede aludir en algún punto que la petición puede exigirse a través de otro tipo de formalidades. Y bueno, aquí lo que se señala es eso de, no. Las formalidades son las que están expresamente previstas en la ley, o se hace en esa ley. Por eso sería muy interesante que sí exista una ley, porque hay quien dice, bueno, pues es que muchas de estas peticiones son a entes administrativos, ¿verdad? Autoridades de índole administrativa. Pues sí, pero sería muy interesante que la ley orgánica regulara todas las peticiones de forma que se exigieran, que en esa ley se establecieran con claridad todas las formalidades. Y pues que no se hiciera una suerte de analogía, ¿no? De lo que se pide en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es lo que vamos a pedir acá, o como no estoy regulado bajo esa ley, pues bueno, puede exigir otro tipo de formalidades. De ahí la importancia de que exista esa ley. Pero bueno, en fin, la cuestión está en que no existe y pues al menos en este caso sí se advierte que las formalidades van a ser las que se señalen aquí. Las promociones deberán hacerse por escrito en lo que se precisará el nombre y aquí nos va a dar qué es lo que requiere presentarse en este escrito, ¿verdad? Nombre, denominación o razón social. Aquí lo que vemos es que ¿quién puede presentar esta petición? Personas físicas, pero también ¿quién? Personas morales, personas jurídicas, si lo queremos decir así. Y esto es muy interesante porque las personas morales son sujetas de derechos humanos. ¿Quién contesta? ¿Solo las personas físicas son sujetas de derechos humanos o también las personas morales? ¿Nadie? Francisco. Sí, bueno, de acuerdo a nuestro artículo primero constitucional, cuando hablan que todas las personas van a tener los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, no distingue entre personas físicas, o seres humanos, totalmente como lo hace la Constitución americana, entonces entenderíamos que no hay tanto las personas físicas como las personas morales tienen derechos humanos. Perfectamente bien contestado, Francisco. Te has ganado una paleta. Y créeme que sí, efectivamente, la Constitución no va a distinguir, no señala, o sea, no, cuando dice todas las personas, no dice todas las personas físicas, ¿verdad? O todos los ciudadanos, o todos los individuos, las mujeres o los hombres, no lo señala así, dice las personas. En consecuencia, y así hay un programa, ¿no? Ahí de un conocido personaje del mundo jurídico que tiene un programa, ya lo dijo la Corte, ¿verdad? Y ya lo señaló la Corte, pues bueno, derechos humanos a los que en proporción pueden tener estas personas, entonces estas personas morales. Por lo tanto, ¿tienen derechos humanos? Sí tienen derechos humanos, en la proporción que puedan tenerlos, ¿no? Bueno, continuando, entonces por eso nos habla aquí la petición de quién será este derecho, quién lo puede exigir, personas físicas, personas morales, personas jurídicas. ¿De quién o quiénes promuevan? ¿No? Dice, perdón, datos, dice denominación o razón social, ¿no? Entonces vemos que se reconoce este derecho para ambos tipos de personas. En caso, su representante legal, el nombre, esto es muy importante, porque incluso en materia electoral antes no se le reconocía la representación a las personas físicas. Había casos en los que se señalaba, con el JDC, que pues bueno, se tenía que hacer propiamente por la persona. Sin embargo, posteriormente, jurisprudencialmente, la Sala Superior reconoció que como una potenciación
del derecho de acceso a la justicia era permisible reconocer la representación. Entonces, aquí es muy importante que se hable de la representación porque también estamos hablando de esa idea de potenciar, ¿verdad? Derechos. Y respecto del derecho de petición, pues bueno, no solo va a ser posible que lo presente la persona física o moral, sino propiamente, sino que lo haga a través de sus representantes. Obvio, la persona moral lo tiene que hacer de esa forma, pero también se estaría aludiendo a que lo hagan las personas físicas. Bueno, ¿qué otro dato? Dice domicilio para recibir notificaciones. Pues sí, importantísimo, ¿verdad? Así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas. Parte de, pues bueno, esta respuesta, la petición que se formula, pero no solo la petición, sino que también es válido, como se señala, bueno, que se ha venido advirtiendo sobre este derecho de petición, pues bueno, que no solo se haga la petición, sino que la petición vaya vinculada a los hechos y las razones que motivan dicha petición. Y al exponer los hechos y las razones, también podríamos estar aludiendo a que incluso las personas pudieran llegar a aportar pruebas del por qué están haciendo esta solicitud. Me adelanto un poco, en el caso de la persona que hizo peticiones a raíz de Twitter, mediante Twitter, es importante señalar que esta persona incluso en sus Twitter, en sus tweets, perdón, adjuntó evidencia de que era un ciudadano que vivía en el lugar donde estaba haciendo la petición. Y también, pues bueno, adjuntó fotografías en las cuales denunciaba un hecho a estas personas que se les conoce como bienes y las problemáticas que de ello derivaban. Bueno, de la operación de estas personas, las problemáticas que se generaban. Entonces, cuando se habla de la idea de presentar las razones, también podríamos estar aludiendo a la cuestión probatoria, a los motivos que están fundando esa petición. Es decir, no solo hablar de exponer los hechos, sino también mostrar el porqué de esa petición. Y eso es bien interesante, ¿no? El respaldar. Bueno, dice el órgano administrativo a que se dirige y el lugar y fecha de su emisión. Asimismo, pues bueno, este escrito debe de estar firmado ya sea por el representante legal o que en el caso de no saber escribir, pues bueno, se imprima la huella digital. Estos elementos, pues bueno, es muy interesante revisarlos por separado, y el porqué de lo interesante de cada uno de estos elementos. Bueno, el promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los hechos que en el caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos. Vamos a continuar. Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, y esto es muy importante, la idea de los plazos, porque siempre va respecto del derecho de petición, porque la Constitución señala que, pues bueno, se debe, la Constitución que nos dice, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término. Y la cuestión está en que la Constitución solo va a apelar a breve término. Y la pregunta que siempre se formula cuando viene aquí, ¿cuál es, Lisauli? ¿A qué se refiere con breve término? Sí, exactamente, ¿no?
¿A qué se entiende por breve término, verdad? Perdón que interrumpa en esta parte. Fíjese que aquí en Veracruz, por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución local maneja un término de 45 días para contestar en la Constitución local. Sin embargo, yéndote a la Constitución federal y a algunos criterios que ya ha emitido el Tribunal Electoral en razón a las peticiones que hacen los ediles, sí se refiere al breve término que debe existir para que dé respuesta, ¿no?, a las solicitudes. Bueno, entendiendo, sí, muy bien, hay leyes locales que sí establecen un tiempo, ¿no?, ya determinado, ¿no? Dicen tantos días. En materia electoral se va a pelear esta idea de breve término, el entendido de que, más bien, el tiempo que sea suficiente. Eso es lo que vendrá, lo vamos a ver en la jurisprudencia, ¿no? El tiempo que sea suficiente. Pero regresando a la pregunta que me habías dado a formular, Elisauli, es efectivamente qué se entiende por breve término, ¿verdad? Y en materia administrativa sí se ha abordado esta idea de qué es esto del breve término. Así, bueno, regresando al artículo 17, dice, salvo que otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de 3 meses el tiempo que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Entonces, en materia de procedimiento administrativo, ¿cuánto es ese breve término? Pues bueno, aquí lo que tenemos es que lo que se señala es que no se debe de exceder de 3 meses. Sin embargo, como bien advertía Elisauli, pues en otras constituciones locales, pues sí se advierten términos, y también en otras leyes, pues sí se señalan otros términos, ¿no? Y bueno, transcurrido este plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. Aquí viene una idea que es la de la afirmativa ficta o negativa ficta, ¿verdad? Entender que si no recibo respuesta, ¿cómo lo debo de entender? ¿En sentido positivo de mi petición o en sentido negativo? Aquí lo que nos dice es que, dice, transcurrido el término, se entenderán las resoluciones en sentido negativo, a menos de que se señale otra cuestión en una materia, en una ley en específico. En materia electoral ya veremos que esto de la afirmativa ficta o negativa ficta, pues no tiene esa consideración. Vamos a ver en la jurisprudencia. Artículo 17A, cuando los escritos se presenten los interesados, cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados. Esto también es muy importante, esta idea de la prevención, porque no se trata de una cuestión de yo realizo una petición, que bueno, ya me está señalando qué requisitos debe de cumplir. Sin embargo, si alguno de estos requisitos falta, la autoridad no debe de dar, no debe de considerar que, pues bueno, como no se cumplieron requisitos, no se debe de dar respuesta. Por el contrario, será un deber de la autoridad el prevenir. ¿Qué es esto? El señalar a aquel que hizo la petición cuál de los requisitos no ha cumplido. Y ahora sí, si aquel que hizo la solicitud, la petición, no subsana esta prevención, ahora sí la autoridad, pues bueno, estará en la situación de no, pues bueno, no poder responder. Pero sí es importante esto, que se le haga señalar al justiciable, y en el caso de la justicia, y a la ciudadanía en general, pues cuando exija esta petición, qué requisito no cumplió. No solo se trata de agarrar y desechar. Tenemos un comentario, vamos a ver qué dice.
He visto que en materia administrativa, una vez configurada la negativa ficta, la gente se equivoca demandando violación al derecho de petición, porque en realidad ya se contestó negativamente mediante el silencio. Sí, ahí vemos que, pues bueno, se da una negativa, aquí lo dice, ¿no? Aquí se entenderá negativa ficta y pues bueno, ya se da esta respuesta. Así se entiende en materia administrativa. Sin embargo, a mí me parece que aunque pues la autoridad diga, pues yo ya te di afirmativa ficta, ya tendríamos que dirigirnos a la idea de realmente responder. Sí, va a ser una sobrecarga del trabajo que pueden tener las autoridades, etcétera, pero lo más adecuado es dar una respuesta. A mi parecer, a mi entender, desde mi perspectiva de un humilde ciudadano, persona que está hablando sobre el tema. Creo que se debe de superar esta cuestión de la afirmativa ficta, de la negativa ficta. Pues debería de darse una respuesta. No sé qué opines, José Pablo. ¿Estás por ahí, José Pablo? ¿No? Bueno, la idea es que se subsanen ahí vi un cachorro, gato de los Osvaldo. Salvo disposición expresa, en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezarán a correr al día hábil inmediato de petición. Y que como, pues bueno, yo había señalado, pues en nuestro país, pues como tal, no tenemos una regulación expresa de artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No tenemos una ley reglamentaria, ¿verdad? Aunque, pues sí podemos advertir que ha habido diversas iniciativas que han tratado de regular este artículo 8 de la Constitución. Aquí les dejo una muy reciente, es del 2022, presentado por el senador Cristóbal Arias Solís, respecto de, pues bueno, por qué reglamentar este artículo 8. A su vez también a pie les dejo otra iniciativa, esa era del año 2010. ¿Qué opinabas, Osvaldo, respecto de que pues yo creo que debemos de superar esta cuestión de la negativa ficta? Para mí, o desde mi perspectiva, pues debe de haber una respuesta. Pero no se trata como simplemente pasaron los 3 meses, como no te respondí, pues yo ya te di una respuesta, ¿verdad? Sino que creo que a donde debemos dirigirnos es a pues que se dé realmente una respuesta, ¿verdad? Que el ciudadano se siente escuchado. Adelante, Carlos, y esperaba la participación también de este Osvaldo, y no, perdón, de José Pablo. Muy bien, Alexander, gracias. En relación a lo que estás explicando, efectivamente hay una especie como de persaltum en los hechos, cuando un ciudadano le pide a una autoridad municipal y no se da la respuesta, o simplemente no es satisfactoria, recurren al siguiente nivel de gobierno, al estatal, hacen la petición. Si pasa algo similar, igual se aplican el persaltum y se van a la autoridad federal. El tema es que cuando llegas a la máxima autoridad y no hay respuesta, ¿qué se hace? Y esa es la necesidad, como dices, de esta iniciativa de reglamentar el artículo 8 constitucional para dar una respuesta oportuna y debidamente fundamentada. Es cuanto, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien quiere participar sobre este punto? Lisauli. Sí, yo creo que tiene razón el compañero, el licenciado Carlos, porque es realmente desesperante para el ciudadano que no se te dé respuesta, que tengas que estar recurriendo y recurriendo a autoridades más arriba para poder ejercer tu derecho. Y yo ahí
creo que como una táctica podría ser el interponer quejas en contra de ese servidor público por no darte la respuesta, porque al final es una responsabilidad administrativa como autoridad que tú no cumplas con tus funciones y atribuciones, y en este caso que no realices tus funciones de manera eficiente, ¿no? Y es parte de la obligación, conforme a lo que marca el artículo 8º constitucional, que las autoridades den respuesta. Entonces, como manera de presionar, yo creo que sí valdría la pena que por aquí estás metiendo tu derecho de petición, por aquí no te están contestando, por aquí acudes al juicio contencioso, por aquí estás interponiendo ya tu queja ante la Contraloría, el órgano interno de control de la dependencia, como se denomine, para presionar. Yo lo veo así, como para presionar a la autoridad. Muy bien, Lisauli. José Pablo, tenemos un poquito de tiempo, adelante. No te escuchamos, José Pablo. ¿Ustedes sí los logran escuchar? Ay, una lástima que no podemos escucharte. Ojalá y puedas componer tu micrófono para la siguiente sesión. Bueno, les dejo el amparo que les había hecho respecto de Twitter para que le echen una ojeada. Amparo en revisión 245-2022. Está en la caja de comentarios, ¿ok? Les voy a rogar, por favor, que lo revisen. Ajá, Lisauli se lleva tarea en 5 minutitos exponernos qué peticiones ha hecho, qué respuestas ha obtenido, qué no respuestas ha obtenido, ¿no? O sea, que nos platique un poco la ruta que ha seguido. Esto va a ser muy interesante. Y bueno, nada más me despido ya sobre el tiempo en la cuestión de, es que la petición desde mi perspectiva pues efectivamente no se va a cumplir si no somos escuchados, ¿no? En el caso, yo inicié con el padrino porque esa escena me parece muy importante. Dice, fui con la autoridad y no me escuchó, se burlaron de mí, y eso es lo que le frustra al personaje del padrino, es lo que le pasa al ciudadano, se siente frustrado. Si el origen del derecho de petición era evitar la vendetta, la venganza, porque alguien, aquel que tiene el orden, que tiene los medios, pusiera el orden, pues no actuaba, pues la gente actuaba ahora sí que, pues bajo sus impulsos, ¿verdad? Bajo la búsqueda de justicia. La petición va en busca de justamente tratar de ser escuchados. En materia electoral, en un caso que me parece muy paradigmático es el caso de Lagrimita, ¿no? Donde pues él solicitaba ser candidato independiente, presenta su apoyo ciudadano y le dice el órgano local, ¿no? Electoral, no cumples. Y bueno, ahí se dio un persaltum y la sala superior en materia electoral, lo que me parece interesante y debería de irradiar es, oye, no basta con que le digas que no, dile por qué no. Fundado y motivado. A ver, rapidito, yo sé que hay quien ya se tiene que ir. Osvaldo, ¿quieres participar? A ver, digo, quien tenga que abandonar, pues ya, y si no, nada más nos tomamos 2 minutos. De manera breve y a manera de anécdota y sin demeritar las funciones del Instituto Nacional Electoral, yo trabajé en una junta distrital aquí en Puebla y una vez sufrí un abuso de autoridad por parte de un técnico de organización, de la vocalía de organización electoral. Entonces, yo acudí con la vocal para pues solicitarle que pues tuviera cuidado con que supervisara ese actuar del funcionario. Sin embargo, ella me dijo, así me lo dijo, te lo mereces, qué bueno que lo hizo así. Entonces, pues yo estaba haciendo una petición y realmente esa respuesta creo que no va de la mano de alguien que pertenece al servicio profesional electoral, y menos cuando es una autoridad. Sí, estoy de acuerdo contigo, Edgar. A mí me pasó también en el INE, tuve algo así. Son cuestiones que vamos a hacer. Solo dame un segundo, Edgar, no sean malos, siempre que disfruto una sesión, ya saben, me gusta tomar una fotillo, quien guste salir, quien no, pues
No hay ningún problema, pongan su mejor rostro ahí, que siempre me sorprendo, mucha juventud siempre digo, jóvenes que apenas van a adquirir su INE, ya están aquí interesados en la materia electoral. Ya solo escuchamos rápido a Edgar y despedimos la sesión, ¿ok? Bien, Osvaldo, yo soy vocal de organización del INE y lamento lo que te sucedió, pero digo, nosotros nos regimos bajo un código de conducta, entre otras muchas cosas más que tenemos, ¿no? Y pues me parece lamentable si en realidad sucedieron así las cosas con tu vocal de organización de allá, pero digo, hay vías, hay caminos y hay formas de denunciar, ¿no? Mira, yo creo que yo tengo más de 20 años organizando procesos electorales y creo que siempre he tratado, y en los equipos de trabajo en los que he estado, de que las cosas se hagan como se deben de hacer. Nosotros como funcionarios públicos, única, total y exclusivamente podemos hacer lo que nos marca la ley o lo que nos marca los reglamentos. No podemos actuar por hígado, vamos a decirlo así, o por estómago. Independientemente de eso, una cosa es un problema personal y otra cosa es un problema laboral. Yo te invito, digo que no pienses que todos somos así en el instituto, porque en serio, más ahorita que mucho tiempo atrás, efectivamente nos regimos nosotros por nuestro código de conducta y hay caminos y hay formas para que tú puedas denunciar cuando alguien te trate de una manera incorrecta, porque no estamos aquí para eso. Y pues nada más quería comentarte eso, Osvaldo. Y en serio, no todos somos así. Yo creo que no estaría mal que volvieras a visitar al INE y tener una experiencia de trabajo con nosotros y vas a ver que las cosas en general no son así como te sucedió. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Pues bueno, la respuesta de Osvaldo, ¿no? Muy atinada. Pues enhorabuena. He disfrutado mucho este viernes caluroso, con este ambiente que ustedes, pues bueno, han propiciado. Los espero el día lunes. Recuerden tomar muchos líquidos. No quiero ahí que anden desfalleciendo a mediodía. Tápense, pónganse una gorrita, bloqueador solar. Nos vemos. Les mando un abrazote. Disfruten su fin de semana. Hasta luego, muchas gracias.